Espero que este confinamiento obligado pues os esté siendo leve y por lo menos, bueno, pues podamos aprovechar para ir conociendo otras cuestiones, ir conociendo, pues haciendo tareas que habitualmente no podemos realizar y, bueno, pues seguir con el negocio de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones, pero que conviene recordar y actualizar porque, como sabéis, pues estamos en un entorno muy cambiante y siempre pues podemos ir aportando pues nuevas cuestiones acerca de nuestra experiencia, acerca de las herramientas que van saliendo y demás, que es el de la evolución desde Microsoft Dynamics NAV, como se llamaban en general las versiones anteriores, a Microsoft Dynamics 365 Business Central, ¿no? Que es la versión actual y que es mucho más que una versión, porque detrás de eso, pues como vamos a ver, pues hay una serie de tecnologías que nos obligan pues a replantear muchas de las cuestiones que hacemos que hacemos con la plataforma, ¿no? Con el sistema de gestión. Em, bueno, siempre me gusta, siempre que voy a hablar de este tema, me gusta, no sé si es por la edad o por qué, pues echar un poco la vista atrás y ver un poco que realmente lo que conocemos con Business Central, pues lleva con nosotros pues 30 y muchos años, ¿vale? Empezó el tema pues con esta pequeña empresita danesa en los años 80 más o menos, Berensen Computer, que son los que crean un sistema de gestión, bueno, algo similar a un sistema de gestión que se llamaba Navigator y que, bueno, realmente aquí tenéis la pantalla, era poco más bueno, pues un control de contabilidad y facturación, ¿eh? Poco más que eso. En modo carácter, porque estamos hablando de los años 80, todavía ni siquiera existía Windows, ¿no? Bueno, pues digamos que es el origen del cual luego pues salió la primera versión de Navision, que, bueno, aquí en España fue esta en concreto, también en modo carácter, bueno, pues con la que se comenzó pues toda esta aventura que ha desencadenado en Business Central, ¿no? Después de esto, pues surge ya el cambio de nombre a Navision Financials, esta es la versión en concreto 2.0, que es la primera versión Windows que salió del producto. Luego pues va evolucionando el producto y salen versiones como una Vision Attain, una visión logro, ¿no? Algo por el estilo, que en la que ya se incorporan pues las funcionalidades de fabricación, de capacidades, de planificación y demás. Esta era la versión 360 de Windows, ¿vale? De Navision Attain. Después la versión 370, que es cuando la compra Microsoft y entonces ya se cambia el nombre a Microsoft Business Solution Navision. O sea, todavía conserva el nombre de Navision, pero con el nombre de Microsoft Business Solution, ¿no? Después sale una de las versiones tal vez que más se extendieron en su día, que fue la 4.0. Esta versión en la que cambian los menús, se adopta, digamos, los menús de tipo Outlook, o como era antes el Outlook, ¿no? En aquella época, y que también incorpora funcionalidad, sobre todo en el ámbito de finanzas, en el ámbito financiero. Luego, una de las versiones históricamente, que más funcionalidad ha incorporado, no ya tanta tecnología, pero sí muchísima información muchísima funcionalidad, que fue la versión 5.0, ¿vale? Aquí se incorporó pues funcionalidades como la gestión de proyectos, se mejoró también la gestión financiera con el tema de las dimensiones, se mejoró también la gestión de servicios. Bueno, fue una de las versiones que más novedades funcionales incorporó en la historia de NAV. Y luego destaca también esta versión porque fue la primera versión híbrida, es la versión de Microsoft Dynamics NAV 2009. Una versión híbrida que tenía todavía el cliente antiguo, el que acabamos de ver en la slide anterior, pero además un nuevo cliente totalmente revolucionario que se llamaba Role Center, ¿vale? Y que incorporaba pues todas aquellas funciones que el usuario necesitaba en una misma pantalla, ¿vale? Es un poquito la característica del Role Center, ayudar más a las personas a lo que necesitan realizar con independencia digamos, del departamento, o de la estructura organizativa que ocupe en la organización, ¿no?
Bueno, esta plataforma es la que empieza a evolucionar. Esta es la versión 2013. Aquí hay una clara mejora del cliente web, un nuevo cliente para tablet y para smartphone y también mejoras en la integración con Office. Luego surge la versión 15 que continúa mejorando la interfaz del usuario y todo lo que tiene que ver con la tecnología en la nube. Versiones, digamos, intermedias como la 16, 17 y 18 que incorporan pues pequeñas mejoras funcionales y sobre todo muchas mejoras en el tema tecnológico y en lo que es el hospedaje de la plataforma en la nube, ¿vale? Y por último, pues Dynamics 3, esta sería la 2018, que es la última que os estaba comentando. Y por último, como os decía, pues Microsoft Dynamics 365 Business Central, que bueno, parece que llegó ayer, pero que ya llevamos pues un año, casi 2 años, un poquito menos de 2 años con ella, ¿vale? Ya tenemos 4 versiones. La primera versión salió en el Q4 del 18, la versión 13, y ahora pues acaba de salir en el mes pasado salió la versión 16, la versión de 2020. Con lo cual pues ya es un programa también, una versión pues totalmente asentada y totalmente probada, ¿vale? Aunque ya lo estaba desde la primera versión, desde la 13, por todo lo que hemos visto que arrastra detrás, ¿no? Bueno, como veis, a lo largo de esta evolución, pues ha habido una serie de hitos de cambios importantes que impactan mucho más que lo que es la funcionalidad y mucho más de lo que es, digamos, un cambio de versión al uso, por decirlo así. Desde la propia base de datos, la concepción de la base de datos, que hace ya bastante tiempo que se adopta exclusivamente SQL como base de datos de este producto. Después, la orientación hacia el entorno de roles, del role center y de la experiencia del usuario, lo que se ha venido a llamar user experience, ¿no? Y que digamos que pone en el centro del programa a los usuarios y a la productividad, a incrementar la productividad y la facilidad de uso para los usuarios. Todo el tema técnico de los nuevos objetos que se han ido incorporando y que aportan unas posibilidades técnicas que antes eran impensables, ¿no? Me refiero sobre todo pues a los nuevos informes, a las nuevas pages que sustituyen a los formularios antiguos, a las queries para todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos y la preparación de esos datos, digamos que la preparación para poder analizarlos después con herramientas de análisis y de BI. Eh, Todo lo que tiene que ver con el trabajo en la nube, el hospedaje de la solución en la nube aporta lógicamente pues la independencia de los sistemas propios, los sistemas de infraestructuras propias y poder, digamos, centrarnos en nuestro negocio de una forma más directa. Eh, Todo el entorno de desarrollo, ya no solo a nivel de objetos, sino incluso a nivel de lenguaje de programación. Como sabéis, anteriormente pues trabajábamos con CAL. Esto en Business Central todavía es posible en las versiones 13 y 14, pero ya a partir de la 14, es decir, la 15 y la 16, que es la actual, pues ya solo se puede trabajar en extensiones, en Visual Studio. Esto es una gran ventaja porque aísla el código, como veremos, el código de la versión estándar de cualquier adaptación, de cualquier personalización que necesitemos hacer para nuestras implantaciones y por lo tanto pues todo lo que es la actualización de versión mejora drásticamente. Como decía Clara en la introducción, pues ya prácticamente los cambios de versión pues son totalmente transparentes para los usuarios, ¿vale? Y luego el sistema de comercialización, como sabéis, pues ya no solo tenemos la opción on-premise, es decir, la opción en propiedad en la que comprábamos una licencia y por lo tanto pues teníamos que realizar una inversión, sino que también pues podemos optar por una opción híbrida que os
explicaré a continuación, y una opción, digamos, SaaS, de Software as a Service, en la que pagamos en función de lo que utilizamos del producto, ¿vale? Bueno, pues como veis, no es solo un cambio de versión, implica pues todo un cambio de paradigma que impacta pues en todo, en el plano técnico, en la forma de uso y en la forma de contratación, ¿no? En todo. Bien, eh, vamos a ver algunas de las características de Business Central de forma muy rápida, ¿vale? Tampoco se trata de ir repasando todo porque tardaríamos mucho, pero sobre todo centradas en lo que tiene que ver con la conectividad de nuestros negocios, con la toma de decisiones, o sea, toda la información que necesitamos a través de los datos que se van generando en el aplicativo para tomar decisiones inteligentes y la escalabilidad del modelo en cuanto a la garantía de crecimiento, ¿no? Tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de funcionalidad adicional que pudiéramos necesitar. Y siempre tendentes al estándar, algo que es muy importante. En cuanto a la primera, al tema de la conectividad, comentaros que, bueno, esto es una característica que ya se viene dando de versiones anteriores, y es que en una sola solución pues vamos a encontrar toda la funcionalidad necesaria para todas las áreas de nuestra compañía, pues desde el área económico-financiera, pasando por todo lo que tiene que ver con las ventas, oportunidades, contactos para gestionar esas ventas, facturación, envíos, lógicamente, pedidos, envíos, facturación y contabilización de las ventas, y la gestión de los servicios, ¿vale? Servicios postventa. También todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, con las operaciones de planificación y fabricación, y también con los proyectos, con la gestión de proyectos, sin olvidarnos del reporting y análisis que está embebido en todas ellas, ¿vale? En cualquier caso, como os comento, pues todas estas áreas del aplicativo están elaborando, manejando datos que podemos transformar en información, que podemos reutilizar en cada una de ellas y que podemos explotarlos al final para una toma de decisiones gracias a las herramientas de reporting y análisis que ya se incorporan, algunas de ellas, las más importantes, en el propio sistema de gestión, ¿vale? Aparte de que tengamos herramientas BI y herramientas de inteligencia de negocio adicionales, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen funcional de las principales áreas. Por supuesto, esto es muchísimo más, está muchísimo más detallado en las guías de licenciamiento y demás que tenéis a vuestra disposición. Pero bueno, pues aquí veis que, bueno, pues prácticamente se abarcan pues todas las áreas funcionales clásicas, y algunas pues que no lo son tanto, pues como todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, en las ventas, la gestión de las oportunidades, de los contactos y demás, o la gestión de los servicios postventa, etcétera, ¿vale? Bueno, em, otra de las características importantes en cuanto a la conectividad, en cuanto a mantener conectado todo lo que necesitamos para el negocio, es precisamente la accesibilidad, ¿no? Esta versión es una versión multiplataforma, multidispositivo, en la que desde cualquier ubicación y con cualquier dispositivo, bien un iOS, bien un Android, bien un Windows, por supuesto, pues puedo acceder con la misma funcionalidad y con el mismo cliente web, ¿vale? Antes existían en versiones anteriores pues clientes específicos para smartphone, para tablets, para web, para escritorio. Ahora solo hay un único cliente, que es el cliente web, y es un cliente que se adapta al dispositivo, a las características y a la conexión que tenemos. Con lo cual, la experiencia del usuario, salvo por las dimensiones de la pantalla que utiliza, pues puede ser la misma que en un dispositivo que en otro, con la misma funcionalidad desplegada en cualquiera de ellos, ¿vale? Otra característica que siempre ha preocupado y ha ocupado a Microsoft es la conectividad con las herramientas de productividad personal, ¿no? Y en esta versión pues es impactante el avance, porque sobre todo con el tema de Outlook nosotros ya pues podemos
digamos que iniciar procesos pues a través del propio Outlook. Vamos a poder integrarlo de tal forma que en la misma pantalla del Outlook, por ejemplo, aquí veis un ejemplo a la derecha, pues podemos tener información relacionada con el contacto que nos ha escrito un correo, que nos está mostrando pues detalles del saldo o detalles de las operaciones o del límite de crédito que tiene o cualquier detalle que necesitemos para poder interactuar con él y comenzar, digamos, un flujo de trabajo pues desde el propio Outlook, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con sincronización de agendas, de contactos y tal, pues eso está también contemplado. En cuanto a Excel, pues lo mismo, ya no se trata solo de una importación y exportación de datos al uso, bidireccional, por cierto, es decir, que puede ser tanto desde Excel hacia Business Central como a la inversa, sino que se vinculan los datos, es decir, que queda guardado su origen de forma que luego podemos actualizar, ¿vale? La Excel que nosotros realizamos, pues para refrescar esa información y que sirva pues como una herramienta más de reporting o de consulta, ¿no? de la información. Y también en cuanto a los documentos que podemos utilizar el propio Word, pues para a través de plantillas y de etiquetas inteligentes, pues poder obtener datos de direcciones, de pedidos, de lo que necesitemos del propio Business Central, ¿vale? Para incorporar con una impresión combinada o con la elaboración de documentos en Word. Flujos de trabajo, muy importante. Vamos a ver que todo lo que tiene que ver digamos, adecuar los objetivos empresariales, los procedimientos de trabajo empresarial con los procesos que realizamos con el sistema de gestión, pues cobra cada vez más importante porque en ello va muchas veces la productividad, ¿no? de los procesos y de los usuarios que utilizan esos procesos. Y en ese sentido, los flujos de trabajo pues nos pueden ayudar muchísimo a hacer las cosas de una determinada forma, siguiendo unos determinados pasos, evitando errores y sabiendo qué es lo siguiente que tenemos que hacer a continuación y con qué herramienta lo vamos a realizar. Como veis, son todo cuestiones que nos ayudan y muchísimo pues al tema de la conectividad, ¿vale? De mantener conectado todos nuestros procesos, las personas que intervienen en ellos y los sistemas que utilizamos para ello. En cuanto a la toma de decisiones inteligentes, pues también hay un montón de cuestiones que nos ayudan en la nueva versión. Sobre todo, el contar con una fuente de datos centralizada en cuanto a lo que es ERP, lógicamente es un punto de mejora claro, pero también todo lo que tiene que ver con la actualización de los datos en tiempo real. Es decir, disponer de que en el momento que yo hago un proceso de actualización contable o de lo que sea, un registro de facturas, cualquier cosa, yo ya tengo disponible eso para utilizar esa información en un reporting, en un BI, en lo que queramos, ¿vale? Por lo tanto, no estamos trabajando con información que haya que refrescar después, directamente con las herramientas de reporting y de BI del propio sistema de gestión. Pero además incorpora algoritmos de inteligencia artificial en muchos de los procesos habituales, como puede ser, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con forecast. Veremos que luego veremos algunas otras aplicaciones que utilizan inteligencia artificial y eso nos hace pues trabajar también pues con proyecciones de nuestros propios datos, es decir, no solo con lo que ha ocurrido o está ocurriendo, sino con lo que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Y tomar decisiones al respecto en esa cuestión. En cuanto a las ventas, pues también nos permite centrarnos en aquellas oportunidades con más éxito de lograrlas, de lograr convertirlas en un pedido y también que sean más rentables en cuanto a márgenes, en cuanto a importes de venta para nosotros, ¿no? Con lo cual, pues estamos también ayudando a los equipos de trabajo de comerciales pues a centrarse en esas oportunidades, ¿no? También todo lo que tiene que ver con los servicios, con los servicios de atención al cliente. Algo muy importante si nos queremos centrar pues en fidelizar los clientes que ya tenemos conseguidos, que es
tan importante o más que conseguir nuevos clientes, ¿no? El mantener los que tenemos y sobre todo pues en un entorno como en el que estamos viviendo, ¿no? Por último, también comentaros pues lo que nos permite también la inteligencia artificial embebida en el propio ERP a niveles, por ejemplo, de tareas muy cotidianas como pueden ser el control de los niveles de inventario, en el que podemos utilizar predicciones, pronósticos de ventas en función de las ventas, pues para prever posibles desabastecimiento y por lo tanto, pues anticipar pedidos a nuestros proveedores de reposición, obtener recomendaciones sobre los momentos oportunos para realizar determinados pagos, de liquidaciones a vendedores, de aprovechamiento de descuentos de campañas de nuestros proveedores, etcétera, ¿vale? Pues primero, pues para evitar penalizaciones y segundo, pues para mejorar pues todo lo que sería el, el, el los beneficios, ¿no? En cuanto a mejores oportunidades de negocio. Y por supuesto también lo podemos aplicar hacia los presupuestos, ¿no? Hacia lo que teníamos previsto realizar y lo que estamos realizando en realidad, ¿no? Ver un poquito esa proyección para tomar decisiones en cuanto si detectamos desviaciones. Todo esto son herramientas que no son que ya existen, que están además ya listas para ser utilizadas y que podemos incorporar en cualquier momento en nuestra gestión. Y en cuanto al crecimiento, ya para terminar con esta parte, pues lógicamente el sistema nos ofrece una funcionalidad estándar, pero que no es una funcionalidad cerrada. Nosotros podemos personalizarlo, podemos reorganizar los campos, cambiarlos de nombre, de lugar, ocultarlos, ponerlos en una visión preferente para nosotros en función de nuestras propias necesidades. Así cada usuario pues puede construir un role center, un business central, unas pantallas específicas de cada uno de los procesos, pues alineadas con lo que con la forma de trabajar que esta persona tenga y con los datos o con la información que precise para realizar su trabajo de una mejor forma, ¿no? Lo cual pues lógicamente va a redundar en una mayor productividad. Y esto pues desde una herramienta muy sencilla de uso, que es pues de arrastrar y soltar, es decir, que no necesitamos código ni necesitamos cosas raras pues para hacer este tipo de personalizaciones. Adicionalmente a esto, todas las personalizaciones de mayor calado que implican funcionalidad adicional vienen empaquetadas, vienen encapsuladas en extensiones, con lo cual se protege el código estándar, pero se mantiene la integración con el código estándar y la relación con los datos. Esto hace pues que podamos crecer con aplicaciones hechas expresamente para Business Central, pero sin perder la posibilidad de poder actualizar de versión de una forma rápida y de una forma pues prácticamente transparente para los usuarios, ¿vale? Hay también otras herramientas dentro de lo que es lo que llamamos Power Apps dentro de Power Platform que nos ayudan también pues a realizar integraciones, aplicaciones rápidas sin apenas código y en definitiva pues adaptaciones que podemos incorporar también adicionalmente a la funcionalidad de Business Central, ¿vale? El hecho de tener una plataforma cloud y de estar trabajando en la nube, pues implica que todos estos, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, pues lo podemos obviar, por así decirlo. Es decir, no tenemos que centrarnos en mantener esas infraestructuras, mantener costes de energéticos, de actualización del software, etcétera, ya que de eso se va a ocupar la nube, se va a ocupar Azure, ¿vale? Con lo cual nosotros nos vamos a centrar en nuestro negocio, en la gestión de nuestro negocio y nos vamos a evitar un problema pues de posibles obsolescencias, de procesos de actualización y tal que requieren de mucho tiempo, de personal técnico y por lo tanto de dinero, ¿vale?
Bueno, no hay que olvidar algo muy importante. Yo creo que este es el mensaje tal vez más importante, y es que ya no estamos hablando de un RP, de un sistema de gestión, sino de una oferta completa, ¿de acuerdo? En una familia de productos que en general denominamos Business Application, ¿vale? Que además que tiene como dos partes, ¿no? Una primera parte que podría ser esta, que es la parte de eh, Microsoft Dynamics 365, en la que encontramos Business Central. Esto sería el antiguo Dynamics NV, para que me entendáis, pero también encontramos un montón de soluciones alrededor de lo que llamamos Customer Engagement o antiguo CRM, ¿no? De gestión de relaciones, pues desde las ventas, gestión del marketing, de servicios a clientes, de servicios de campo y movilidad, entregas y todo lo que tiene que ver con las entregas y los dispositivos de movilidad, de automatización de proyectos, también del área de áreas de lo que antes era AX, que ahora está en varios módulos de gestión de cadena de suministros, área financiera y manufacturing, recursos humanos y gestión de comercio, comercio web, fidelización y demás. Todo esto está en relación. Tenemos un modelo común de datos que puede relacionar de forma estándar cualquier elemento con otro de la misma familia, y por lo tanto pues podemos componer la solución que nosotros queramos. Lo más habitual, lógicamente, pues es conectar Business Central pues con cualquier elemento de Customer Engagement, ¿vale? Pero también, como veis, tenemos inteligencia artificial, ¿vale? Servicios empaquetados ya de inteligencia artificial y de realidad mixta que podemos utilizar en cualquiera de las soluciones, ¿vale? Lo cual pues hace que bueno, pues sea una plataforma lista para utilizar desde cualquier dispositivo, unificada, inteligente y adaptable a las necesidades en cada caso. Y sin olvidar lo que os comentaba al final de la diapositiva anterior, que era Power Platform, ¿vale? Que también forma parte de Business Application y que ahí vamos a encontrar sobre todo herramientas que nos van a permitir analizar los datos como Power BI, todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, automatizar procesos, es decir, lo mismo que hemos visto antes en los flujos de trabajo a nivel de Business Central, pero a nivel de plataforma, de cualquiera de las elementos que acabamos de repasar. Y Power Apps, que como ya os he comentado, pues es también una parte del desarrollo de nuevas aplicaciones sin código o apenas o con muy poquito código que incorpora la aplicación. Sin olvidar que todo esto está también unificado con Microsoft 365, que contiene Office 365 y todas las herramientas de productividad personal que ya conocemos de ese lado, ¿vale? Entrando un poquito en la comercialización del producto y viendo las diferencias que podéis encontrar, como veis, dentro de lo que son on-premise, tenemos siempre como tres partes, ¿no? Dentro del coste de licencias. Por un lado, el coste de la licencia en sí, pero también un plan de mejora, que normalmente es el 16%, más todo lo que tiene que ver con las infraestructuras propias o los gastos de hospedaje en las infraestructuras. Hay, como os decía, un sistema híbrido que se llama On-Premise Sub de licenciar Business Central, que nos permite tener una licencia de suscripción que ya incorpora el plan de mejora en el precio de suscripción mensual y que puede crecer y decrecer en el número de usuarios y funcionalidades, pero que tenemos que hospedar. Tenemos que hospedar bien en servidores propios o bien en la nube. Y por último está la solución, digamos, SaaS pura, Software as a Service, en la que se trabaja en la nube y que está todo incluido en una sola cuota, tanto el hospedaje de la solución en Azure como la suscripción, el plan de mejora y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las infraestructuras, incluidas las copias de seguridad y demás. ¿Vale? Bueno, hablemos un poquito del paso del cambio de versión, ¿vale? En estos minutos que nos quedan. Em, hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de decidir si realizamos una actualización de versión o realizamos una migración, ¿no? Lo que sería una reimplantación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el origen, es decir, en qué base de datos estamos trabajando, en qué versión estamos trabajando,
cuál es su antigüedad, qué grado de estandarización tiene la funcionalidad de origen, es decir, ¿hemos tocado mucho? ¿Hemos hecho personalizaciones o es una base prácticamente estándar? El desarrollo adecuado de esas personalizaciones, en el caso de que las haya, que siempre las hay, si se han hecho de forma adecuada, si las tenemos documentadas, si no tocan demasiado el estándar o sí que están tocando por completo la funcionalidad estándar. Los datos de origen. Muchas veces a lo largo del trabajo esos datos han podido degradarse, han podido perder consistencias y eso hace pues que también pues, se desaconseje una actualización de versión porque vamos a arrastrar digamos esos problemas de datos, ¿no? Y luego, sobre todo, ¿qué funcionalidad tenemos nueva que pudieran cubrir parte de las o todas las funcionalidades que hemos desarrollado como personales, ¿vale? Porque todo lo que nos podamos adaptar a un estándar va a ser muchísimo mejor para el mantenimiento, para mantener un coste de oportunidad y un coste de mantenimiento, digamos, adecuado a las circunstancias. En definitiva, que de un origen, digamos, deficiente, pues no podemos obtener un resultado óptimo, por lo cual, pues tenemos que comenzar nuestro proceso haciéndonos todas esas preguntas y son las que nos van a responder si vamos a actualizar la versión o vamos a hacer una reimplantación. En general y por nuestra experiencia en más de 100 en más de 100 migraciones que ya hemos hecho, prácticamente en casi todos los casos se recomienda mucho más una reimplantación. Por todo lo que hemos visto, porque no se trata solo de unas funcionalidades específicas, sino de un cambio por completo de paradigma, ¿no? Entonces eso, si queremos aprovechar todas esas mejoras, muchas veces nos tenemos que replantear, hacer una pequeña consultoría de qué son para nosotros los procesos troncales y volver a rediseñarlos en la nueva plataforma, ¿vale? Solo en aquellos casos en los que tengamos una plataforma muy estándar, tengamos pocas adaptaciones y además no estén tocando cuestiones troncales del estándar, pues podremos hacer una reimplantación, por regla general, ¿eh? Y siempre que vengamos de versiones pues muy recientes. Yo diría que de Navision 2018 para adelante, ¿vale? Pero versiones anteriores, pues casi que es mejor por lo menos replantearse la reimplantación, ¿vale? Luego hay partes que a lo mejor podemos actualizar, pero por lo menos replanteársela. Hay muchísimos problemas y no voy a entrar en los detalles porque como os voy a dejar esta presentación, pues lo podéis ver después vosotros. Pero bueno, hay muchísimos problemas, digamos, tradicionalmente ligados a las actualizaciones de versiones que pueden desencadenar en resultados poco satisfactorios, ¿no? Aquí os pongo unos cuantos de ellos que muchas veces pues tienen que ver pues, con el trabajo largo y monótono y que aporta poco valor de transformar los datos de una versión a otra, de que no se nos olvide nada, de utilizar a técnicos muy cualificados en labores repetitivas, en fin, cuestiones que tienen mucho que ver con las actualizaciones, digamos, tradicionales, ¿vale? En cuanto a la herramienta de IBC App de extensiones, aporta una serie de ventajas, tanto en los procesos de actualización como de reimplantación, porque la podemos aprovechar para ambos casos, cuando vamos a pasar determinadas funcionalidades troncales para nosotros a la versión nueva. En cuanto a todo lo que son las automatizaciones de las secuencias repetitivas en la actualización del código, en cuanto a los repositorios de exclusiones que nos ayudan a evitar revisiones de código innecesarias, ¿vale? Porque sabemos que ya lo tenemos revisado de una versión anterior. O, por ejemplo, a parametrizar las prioridades para saber qué código debe prevalecer en cada caso. Es decir, aplicar una herramienta como IBCA for Extensions lo que nos va a garantizar es optimizar todo aquello que podamos aprovechar de nuestras personalizaciones de las versiones estándar, bien para actualizarlas en un proceso de actualización a una nueva versión o bien para un proceso de reimplantación nuevo, pues optimizar todos esos procesos, ¿vale? Que tienen que ver. Tener una especie de checklist que nos permita saber que no se nos está olvidando nada, que estamos cumpliendo con todos los objetivos y que además lo estamos haciendo de la forma más adecuada, ¿vale?
aquí tenemos un pequeño esquema que tampoco voy a entrar en detalle a comentar, pero que abarca pues todo el proceso desde la comparación del origen, de la versión origen con la versión estándar origen para analizar esas modificaciones y deshacerlas en tres partes, por así decirlo. Una para los datos, otra para los programas, los objetos, ¿vale? Y otra para las integraciones con otras aplicaciones y tratar cada una de ellas por separado, ¿vale? En función pues de la base de datos de origen, del sistema de repositorio que estamos utilizando, si es un SQL o no, si ya tenemos un entorno orientado a roles o no, o tenemos que hacerlo nuevo, si tenemos formularios antiguos que hay que convertir en páginas informes antiguos que hay que pasar al nuevo sistema, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso pues se tiene en cuenta dentro de los procesos para optimizarlos y para que no se nos olvide ninguna labor de transformación por en medio, ¿vale? Por así decirlo. Esto es lo que nos aporta realmente IBCA, optimización del tiempo. También hay que tener en cuenta una cosa con los objetos, digamos, de una migración clásica hacia, hacia los nuevos objetos que vamos a encontrar en Business Central. Y es que, aunque los migremos, aunque los podamos pasar y pasarlas a la nueva versión desde una versión antigua, siempre vamos a tener que hacer un proceso de mejora en ellos, ¿vale? Porque estamos hablando de tecnologías totalmente diferentes. Todo lo que tiene que ver con los informes, por ejemplo, pues un informe que traspasemos de la versión anterior, luego tenemos que incorporarle cosas o podemos incorporarle cosas pues para que saque gráficos, para que agregue datos o desagregue datos, etcétera. Lo mismo pasa con las Pages, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la navegación dentro de la página, con la disposición de los campos, con los botones de la cinta de herramientas de arriba, etcétera, pues son cosas que podemos que tenemos que incorporar a posteriori, ¿vale? Entonces es algo que no nos va a hacer ningún proceso de migración. Siempre tenemos que hacer una mejora. Por eso, pues es muy cuestionable todo esto. Hay que analizarlo caso por caso, ¿vale? También hay un montón de cosas que, sobre todo relacionadas con los informes, que tal vez sea el tema más peliagudo, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a la migración de datos, y es todo lo que tiene que ver con las consultas que ahora tenemos disponibles y que antes no teníamos. Antes el informe, el report, era pues prácticamente la única forma de obtener datos de nuestra base de datos. Pero ahora no, ahora tenemos consultas en pantalla muy potentes que podemos filtrar, que podemos guardar, que podemos pasar a Excel, en la que podemos incorporar gráficos, en la que hay un sistema de dimensiones y de esquemas analíticos que nos van a permitir analizar la información sin necesidad de hacer un report específico para ellos, que además contamos con una integración con Office, con Excel en este caso, que nos puede ayudar al tema y sin olvidar, por supuesto, pues otras herramientas como Power BI que también incorporan muchísima funcionalidad al respecto, ¿no? Del análisis, lógicamente. Es decir, que los informes, que además es un elemento caro de traspasar, porque ha cambiado muchísimo la tecnología del reporting, pues nos tenemos que cuestionar siempre, sí o sí. Y también IBCA incorpora unas herramientas que nos van a permitir determinar qué informes son realmente importantes para nosotros, ¿vale? Bueno, os quería terminar viendo una pequeña comparativa económica de un supuesto, ¿vale? Entre un escenario on-premises de Microsoft 365 Business Central para que veáis un poquito la diferencia, ¿vale? De costes. Hay un montón de costes que están un poquito ocultos y que tenemos que tenerlos en cuenta, ¿vale? Mirad, aquí hemos hecho una proyección a 5 años de una inversión para un Business Central Essentials de 10 usuarios, ¿vale? Esto tendría un coste de adquisición de 15.000 euros aproximadamente, ¿vale? Que lógicamente en un entorno on-prem pues tendríamos que desembolsar como una inversión el primer año, ¿vale? Después tendríamos unos 2.400 euros de recurrente cada año, de coste recurrente cada año, que suponen unos 12.000 euros para lo que tiene que ver con el plan de mejoras, ¿vale?
vamos a poner por caso que en esos 5 años no hacemos nada con con nuestro sistema, es decir, utilizamos exactamente la misma funcionalidad, pero al final hacemos una actualización que hemos valorado en 60K. Es más o menos un precio más o menos de lo que viene a costar una migración estándar, por así decirlo, para un cliente que lleva 5 años sin actualizar versión y que tiene que pasar, por lo tanto, por todas las versiones que han, que han aparecido durante ese tiempo y que, lógicamente, ha mantenido su contrato de actualización de versión vigentes gracias a esta inversión anual, ¿vale? Más o menos, pues vamos a calcular, esto pueden ser perfectamente 55 o pueden ser 65, pero bueno, vamos a poner una media de esto. Luego tenemos otros costes adicionales, como son todo lo que tiene que ver con servidores. Más o menos hemos puesto unos costes de 5.500 euros de instalación y puesta en marcha de esos servidores, de todo el software adicional, sistema operativo, SQL, las calls de SQL, alguna herramienta de middleware que vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Todo el software de copias de seguridad en local, más los discos para realizar esas copias de seguridad, ¿vale? Y luego también las actualizaciones, digamos, igual que tenemos el plan de mejora, ¿no? Pues las actualizaciones de esos software, tanto de las copias y demás, como de las infraestructuras. Hemos añadido también una partida de costes energéticos y, bueno, pues ya veis un poquito los totales que nos dan, ¿vale? Estamos hablando de pues aproximadamente unos 130.000 euros en los 5 años de coste de todo este conjunto en un escenario on-prem y de unos 35.000 aproximadamente si lo que hacemos es una suscripción en la que vamos a pagar exclusivamente por esos 10 usuarios una cuota en la que ya está incluido todo lo que estamos viendo arriba. Es que todo lo que estamos viendo arriba está incluido, pero además manteniendo actualizada en todos los años la versión de nuestro sistema, con lo cual es que el tema pues ya veis que es bastante elocuente, ¿no? A ver, es una proyección. Lógicamente, en cada escenario puede variar esto, pero desde luego es un escenario bastante realista el que estamos haciendo aquí. En cualquier caso, hay una serie de ventajas en un modelo SaaS que si los comparamos con un modelo on-premise, pues siempre sale ganando, ¿no? En primer lugar, lo que ya hemos comentado. Un modelo on-premise solo incluye la licencia, mientras que el modelo SaaS incluye la suscripción, el hospedaje y el plan de mejora, todo en una sola cuota, ¿vale? Nos va a permitir agregar o eliminar funcionalidad de usuarios, cosa que en un escenario on-premise solo podemos agregar, pero nunca podemos eliminar ni funcionalidad ni usuario. Podemos dejar de utilizarla y desactivarlo, pero el coste, la inversión que hemos hecho, nadie nos la va a devolver, ¿de acuerdo? En Business Central siempre estamos actualizados, sin embargo, las actualizaciones en on-premise pues son bajo demanda y, lógicamente, llevan un coste, llevan una inversión, ¿vale? Requiere un soporte pues para realizar copia de seguridad y otras labores administrativas que no he puesto aquí, pero que también es necesario. Administrativas me refiero a administrativas de la base de datos, que todo eso está ya incluido dentro de los servicios que incorpora una solución SaaS, ¿vale? Como Business Central en SaaS. Todo lo que tiene que ver con las infraestructuras y software de sistemas, que se elimina esa inversión en un escenario SaaS. También eliminamos todo lo que tiene que ver con las actualizaciones del sistema, de sistemas incompatibilidades. De sistemas me refiero al Windows, a posibles drivers, a posibles cosas que todo eso queda, digamos, contemplado dentro de lo que son los servicios SaaS. Y, lógicamente, todo lo que tiene que ver con costes energéticos de nuestros sistemas y seguridad, ¿vale? No olvidemos que el nivel de seguridad de una plataforma cloud como Azure es muy superior al que podamos tener en nuestras propias instalaciones. Nunca vamos a llegar, o es muy difícil llegar, no vamos a decir nunca, pero es muy difícil llegar a un nivel de servicio tan alto como el que tenemos en un SaaS, ¿vale? Bueno, pues ya simplemente para terminar, comentaros que en Ibermática pues hemos realizado ya más de 100 migraciones y actualizaciones de versión con nuestros clientes, y estos son un poquito los datos que necesitamos para poder estudiar esas características de vuestro sistema
pues para terminar de perfilar nuestras recomendaciones al respecto y poder iniciar un proceso de actualización hacia Microsoft Dynamics 365 Business Central, ¿vale? Por supuesto, todo eso pues con un acuerdo de confidencialidad, garantizando que no vamos digamos, utilizar ningún dato porque no necesitamos datos, necesitamos exclusivamente objetos, ¿vale? Para poder realizar nuestro estudio. Objetos e información sobre el tamaño de las bases de datos, es exclusivamente lo que se necesita. Y bueno, pues Bueno, por mi parte nada más. Eduardo, gracias. No te vayas porque, mira, tenemos bastantes preguntas. Y Sí. mira, bueno, antes de dar paso a las preguntas, contarles que en unos instantes van a ver en su pantalla una encuesta que rogamos respondan porque nos ayuda siempre a valorar este tipo de acciones. También contarles que en las próximas horas van a recibir la grabación de la sesión junto con los recursos y la presentación que hemos realizado. Eduardo, dos preguntas. Mira, una pregunta que ha salido, sé que les preocupa bastante a la gente porque nos lo consultan mucho y comenta Luis que está pensando mirar a Business Central y la Sí, pregunta ¿es más seguro el cloud? Y están sí, viendo, y es verdad, y lo podemos dar fe nosotros, estamos viendo sí. muchos ataques y preocupa la seguridad. Sí, sí, sí. Pues por supuesto es totalmente seguro. Los datos viajan encriptados. Y a ver, lógicamente la seguridad 100% no existe, pero es que tampoco existe en un entorno de infraestructuras propias, ¿vale? Siempre va a ser más seguro un entorno de infraestructuras en la nube que tiene una serie de medidas específicas para la seguridad que lo que podamos montar nosotros en nuestras compañías, ¿vale? A no ser que seamos súper expertos en seguridad, lógicamente. Pero sí que es cierto que Microsoft Azure y toda la plataforma de Business Central pues trabaja con los niveles de encriptación y con los niveles de seguridad y de disponibilidad de servicio más altos que hay en el mercado. Incluso hay una parte de Azure que está utilizada pues para gobierno, para temas de defensa, etcétera, etcétera, y que ni siquiera los sitios donde están hospedados, los data